Continuamos esta mañana 12 de abril 2022 en CDMX Magazine Radio. Soy Alejandro Lelo de la Rea, está con nosotros hoy Guillermo Juárez y bueno, por supuesto la alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña. Ella es militante del PAN, ahorita estamos en el corte recordando desde 1987, aunque políticamente participó en el partido desde 1982. Desde el 87 es militante, bueno, ahora es alcaldesa de Azcapotzalco, pero fue impulsada por el PAN y en una alianza que también apoyaron el PRD y el PRI en la Ciudad de México. Bueno, ganó la alcaldía y muchos no se lo esperaban, ¿no? Parecía que era una alcaldía que iba a repetir Morena por este tema de pues que según iba muy bien, ¿no? El alcalde anterior, Vidal Llerenas, pero al final, bueno, ganaste, Margarita. Margarita actualmente, les quiero comentar, es la vocera de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México. Es una alianza de los 9 alcaldes de oposición que ganaron en las elecciones de junio pasado y han ido rotando la vocería. En este mes le toca a Margarita la vocería de esta asociación. Platícanos, Margarita, ¿qué representa esa vocería y qué evolución has visto a esta asociación? Creo que data de julio del año pasado, ¿no? Creo que ya nada más falta como vocera la alcaldesa de Tlalpan, ¿no? Creo que ya pasaron todos, creo que nada más, ¿verdad? Sí, así es. ¿Y qué significa ser vocera? ¿Qué nos puedes comentar de esta asociación? Pues mira, te comento así muy rápidamente. La Unión de Alcaldes realmente nace a partir de un primer encuentro que tenemos los alcaldes electos en ese momento. Después del 7 de junio, justamente una semana después, bueno, el 8 de junio, que fue lunes, justamente a los 8 días, al siguiente lunes, nos reunimos para platicar, pues intercambiar opiniones, ver cómo vamos, qué vamos a hacer, vamos, ya después de pasada la elección, qué panorama traemos. Genera mucha expectativa esa reunión y justo cuando íbamos llegando, muchos periodistas, reporteros estaban ahí y nos preguntaban que si íbamos a hacer una CONAGO de alcaldías, una conferencia, una mesa, qué íbamos a hacer, ¿no? Y realmente creo que no traíamos en ese momento alguna intención. Sin embargo, bueno, a tanta insistencia y pregunta que se nos hacía, ya estando en la reunión, en la comida, lo platicamos y dijimos, bueno, pues sí valdría la pena hacer algo en donde los alcaldes que ganamos por la alianza PAN-PRI-PRD, pues nos podamos reunir, ¿no? Estar sí, como una especie de conferencia constante, de unión, empezamos a platicar, intercambiar, y ahí fue donde dijimos, bueno, pues la unión, ¿no? de los alcaldes, las alcaldesas que ganamos por esa alianza, y pues de ahí ya pensar en el nombre, la UNA, que además en ese momento estaba muy de moda los memes estos en donde nos ponían como una ciudad dividida, ¿no? Entonces nosotros realmente lo que quisimos hacer fue, con el concepto de UNA, derivado de la palabra unión de alcaldías, dijimos, bueno, pues a lo mejor un poco combatir esa imagen de división, de la ciudad partida en dos, y mejor vernos como una ciudad, ¿no? Una ciudad, una sola ciudad. No importa qué colores seamos, de dónde vengamos, etcétera, ¿no? Vamos a gobernar para una ciudad. Inclusive me acuerdo que ese día que salimos y dimos una pequeña rueda de prensa en ese momento, se habló de que pues estamos en la mejor intención de invitar inclusive a cualquier otro alcalde que no fuera propiamente emanado de esta alianza, sino que fuera de los de Morena. Que sería muy bueno que nos compartiéramos experiencias y cosas. Al final del día, en muchas cosas colindamos, en muchas otras compartimos, porque la ciudad no está hecha en su infraestructura como los estados, los municipios, en fin, ¿no? Entonces, todo eso, así lo vimos. Sin embargo, parece que se tomó así como que la lectura que se dio, que se sintió, o la apariencia que se dio fue que como que estábamos pintando nuestra raya, ¿no? Cuando era lo que menos queríamos en la concepción, ¿no? Y creo que a partir de ahí empezaron una serie de
pues yo lo diría así, malos entendidos, ¿no? En vez de llegar, sentarnos, dialogar, etcétera, si entendí algo mal, o si expresamos algo mal o dimos alguna imagen diferente de la que queríamos, como que se entendió que nos estábamos separando y poniendo de un lado, ¿no? Entonces, así fue, pero hemos trabajado, ¿no? En ese sentido. ¿Y cómo es la relación con la jefatura de gobierno, con la jefa de gobierno? Un poco cito lo que dijo el lunes Lía Limón, que le hacía un llamado, a pregunta expresa de su servidor, le hacía un llamado a la jefa de gobierno y le pregunté qué llamado le haría y él le dice que deje de perseguirnos y que nos pongamos a trabajar. Le ofrecemos de nueva cuenta la mano amiga para trabajar. ¿Ha habido una persecución contra los 9 o contra algunos de los alcaldes solamente de la UNA, desde tu punto de vista, Margarita? Mira, ha habido una serie ha habido una serie de acontecimientos que dan esta impresión que tenemos algunos alcaldes de persecución, ¿no? Como aquellas notas que empezaron a salir de que se estaban abriendo carpetas de investigación por una UIF capitalina, se señaló a quienes, en otra ocasión hubo una serie de publicaciones de las supuestas declaraciones patrimoniales en donde se hacen señalamientos, así como que Pero contra algunos en específico. Se van a investigar, sí, han ido cambiando, sin embargo... ¿Tú no estabas en ellos? No, ninguna de las dos, pero sí una constante haya sido La Limón, Giovanni, Taboada, Sandra Cuevas. ¿Contra ti ha sido menos, podrías decir, o no? Sí. ¿O aparentemente no? Bueno, por lo menos yo no he salido en esas dos, espero no salir en ese tipo de cuestiones. Y bueno, es evidente que todo esto de alguna forma, pues, sí te merma, ¿no? Sí te daña, sobre todo en una situación en la que tú dices, bueno, ¿y cuál es la situación por la que se me está investigando, no? Y cuando las respuestas en ocasiones son, pues, por denuncias anónimas, ¿no? Así como que, órale, o sea, cualquiera te puede denunciar y así nada más porque sí, entonces te empieza una mega investigación, ¿no? Y entonces, todo eso hace que de repente, pues sí te sientas perseguido, ¿no? Me acuerdo muy bien que en algunas ocasiones se ha dicho, son periódicos, es esto, es lo otro, es aquello, pero pues al final del día creo que todo esto de alguna manera sí acaba siendo una situación muy grande de molestia de quienes constantemente están siendo mencionados en este tipo de actividades, ¿no? Entonces, creo que en eso pues tiene toda la razón Lía. Si a cada rato la sacan en el periódico diciendo que la están investigando, ella y algunos otros más de mis compañeros y compañeras, pues claro que tiene una molestia y claro que se sienten perseguidos, ¿no? Y en ese sentido quiero decir que pues lo que estamos pidiendo es que cesaran ese tipo de cuestiones y que nos dediquemos a trabajar. Así sentí yo el tema, ¿no? Con esta Lía. Y ahorita, tú como vocera, ¿qué tanto puedes hacer un poco para quizás tender puentes con el gobierno de la ciudad? A lo mejor tú no has sido tan señalada, a lo mejor no te ven, no sé, es una interpretación mía, no te ven como un peligro, no te ven, no sé, no te ven como que quisiera ser candidata en el 24 y por eso, no sé, son interpretaciones mías. ¿Podrías tú ser un puente para esto? ¿Cómo es tu relación con el gobierno en este sentido, el gobierno sí. de Claudia Sheinbaum? A ver, yo puedo decirlo de esta forma, mi relación es buena, creo que siempre he tratado yo de tener la institucionalidad que se debe tener. No digo que mis otros compañeros no la tengan, yo creo que más bien hay en un momento determinado hay malas interpretaciones, ¿no? Hay cuestiones que a lo mejor no nos gustan de lo que interrogamos, de lo que preguntamos, de lo que no nos gustan y se van mucho por otro lado. Creo que definitivamente el inicio no fue exactamente lo mejor, siempre lo señalo yo,
los puntos de partida son muy significativos y yo creo que la forma en la que nos recibieron la vez que pretendíamos ir al Congreso, simplemente inconformarnos de una ley que no compartimos, de una iniciativa que no compartíamos, como era esto de la unificación en los colores, en la cromática de las patrullas, etcétera, y que te reciban con un dispositivo que yo nunca había visto hoy. Pero ni aquí te dejaban pasar, tú eras diputada. Yo era diputada todavía en funciones, ese día tenía que ir, ese día se votaba esta ley propiamente. De hecho, cuando íbamos acercándonos, para empezar se nos hizo excesivo el dispositivo de seguridad, ¿no? Yo fui presidenta de la mesa directiva y esos dispositivos, esas solicitudes de dispositivos de seguridad o de seguridad son protocolarios. O sea, cada que se inicia un periodo, o sea, es un periodo extraordinario o se va a discutir una ley importante, lo que tú quieras, que creas que va a causar cierto revuelo, se pide un dispositivo de seguridad. Las veces que yo lo hice, bueno, me acuerdo que a veces se me olvidaba a mí hacerlo, como presidenta de la mesa directiva, y me hablaban, oiga, presidente, no he hecho la solicitud. Ah, sí, la hago y la firmo y la mando, ¿no? Eran dispositivos y a lo mucho llegaban 50 elementos. No se cerraban calles, no pasaba gran cosa. Y de repente pues vemos así que nos cerraron un perímetro a la redonda de unas... Sí. Pues yo creo que mínimo varias calles a la redonda. Unos 500 metros, ¿no? Y bueno, dependiendo de hacia dónde estábamos hablando, si es al eje central o... Sí. Entonces, pero bueno, pues dijimos, bueno, no sabemos las causas, no sabemos nada, vamos a entrar. De hecho, yo les dije a mis compañeros, ya se habían ido Rubalcaba y Alfa. Y Quijano, porque tenían cosas que hacer en sus alcaldías. Estaba a punto de irse Taboada porque también tenían lo que hacer en sus alcaldías. Yo me acuerdo que nos estábamos despidiendo y les dije, oigan, yo voy a entrar, pero soy diputada todavía, tengo que entrar. Les dije, si no tienen otra cuestión que tengan que hacer, vamos a entrar, ¿no? Los invito a que pasemos. Y pues fue cuando dijimos, pues sí, vamos a pasar. Y ahí vamos caminando. Obviamente íbamos en conjunto, todos los reporteros todavía estaban ahí, así es que se veía mucha gente. Llegamos al punto para entrar donde estaba el retén. Yo era la que iba a hablar para entrar. Yo fui la que me acerqué a los policías para decirles, oigan, queremos entrar, que nos abrieran. Bueno, la respuesta inmediata a mi persona fue con palabras de todo tipo, refiriéndose al grupo, cerrando filas, y empezaron los empujones con los escudos y con todo eso. Sí, no, ni siquiera me dejaron acabar de hablar. La respuesta fue una agresión total verbal y después los empujones. Y ahí, bueno, pues empezó ya todo el relajo que ustedes vieron y que consignaban los medios. Eso me lo hicieron a mí, o sea, no lo estoy inventando, no nada. Después, a Lía le tocó que le pagaran por grandota. Sí. A mí se llegó a comentar que con una llamada se solucionaba. Realmente nunca había habido necesidad de eso. O sea, como diputados, vamos a ver. Sí, él lo dijo, que con una llamada, él lo dijo. O sea, tenían que hablar para pedirle un favor. Ajá. Con una llamada se hubiera solucionado. O sea, pues no era así, ¿no? O sea, entonces, creo que eso fue muy lamentable. Y creo que a partir de ahí, pues no puedes esperar que te contesten con flores, ¿no? O sea, y ya vemos caracteres. A lo mejor algunos lo tienen un poquito más fuerte, otros somos un poco más moderados. A unos ahora sí que a unos les tocó fuerte, como a Lía Limón, que le rompen prácticamente la nariz. Sandra y Mauricio que se tuvieron que salir porque estamos como encapsulados. A mí me lograron jalar y sacar de la bola, pero los demás si no salían para arriba, si no les ayudaban a salir para arriba. Además había como otras personas que francamente yo no identifico, que nos empujaban. Sí, era como una cuestión así, o sea, nos quedamos como que entre los escudos y un grupo de gente atrás que nos empujaba, ¿no? Y uno que tiene experiencia en muchos mítines a lo largo de los años como reportero, pues eran provocadores o golpeadores o gente que
que no iban, no sé, ni que creo que con ustedes, ni propiamente eran del Congreso en ese momento. Alguien los mandó para enrarecer el clima. Sí, entonces, ¿no? Pues cada quien, ahora sí que cada quien le fue muy distinto. Había quienes, algunos de los compañeros que ni siquiera estaban ahí, o sea, entonces creo que todo eso hace que suban los ánimos, que encienda, que de repente se vea más como si alguien estuviera queriendo golpear más de la cuenta, alguna cosa así. Yo en mi caso, bueno, pues siempre tengo la ventaja de a lo mejor la experiencia también de haber sido jefa delegacional en el 2000-2003, en donde pues me tocó el jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador. De eso, perdón que te interrumpa, Margarita. Vamos a hacer una pausa. De eso precisamente quería preguntarle yo a Margarita Saldaña, alcaldesa de Azcapotzalco. La tenemos aquí de visita hoy en CDMX Magazine Radio. Vamos a ir a una breve pausa y continuamos ahorita platicando con Margarita Saldaña. Volvemos, no se vaya. Búscanos. Continuamos esta mañana de 12 de abril 2022, CDMX Magazine Radio. Yo soy Alejandro Lelo de la Resta, con nosotros Guillermo Juárez, colaborador de CDMX Magazine, y por supuesto la alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña, en este momento vocera de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México, esta agrupación en que se reúnen los 9 alcaldes de oposición en la capital. Antes del corte, Margarita estaba comentando que ella fue jefa delegacional del 2000 al 2003 en la Ciudad de México con López Obrador, ella del PAN, entonces... por supuesto todavía hoy el del PAN, pero con López Obrador como jefe de gobierno. Ahora es alcaldesa con López Obrador como presidente y con una oposición, bueno, de oposición ella también al gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum. ¿Qué tanto cambió? ¿Qué viste en aquel entonces? ¿Qué viviste como delegada o como jefa delegacional y ahora como alcaldesa? ¿Cómo ves? ¿Son más duros que antes? ¿Son más negociadores? ¿Qué dirías que cambió en esa actitud política de López Obrador fundamentalmente y bueno, ahora de Claudia? Realmente no siento que haya un cambio muy fuerte. Creo que las relaciones son institucionales. Es obvio que cuando no somos del mismo partido es difícil pensar que vamos a compartir absolutamente todas las ideas. Sí hay momentos en los que nosotros, yo por ejemplo como jefa de delegación en aquella época y ahora como alcaldesa, cuando no estoy de acuerdo con alguna cuestión, pues sí la digo. Creo que eso es inclusive yo lo vería como una ventaja, ¿no? Porque a veces cuando eres del mismo partido te dicen, oye, es que si dices algo perjudicas al jefe, perjudicas al presidente o... creo que en ese sentido te puedes sentirte con una gran libertad de señalar lo que de repente ni siquiera es tu responsabilidad, que es una responsabilidad de alguna otra autoridad y que de alguna manera por falta de difusión, de conocimiento o por no poner las cosas claras, pues todo lo culpan a uno como alcalde, ¿no? En un momento determinado. Entonces, en ese sentido, creo que yo tengo inclusive, me siento con esa libertad de poder señalar, por ejemplo, tenemos una crisis fuerte de agua, ¿no? O sea, pues sí, pero al final del día la única posibilidad que me queda a mí es la de estar constantemente sobre SACMEX diciéndole, oye, vamos a arreglar, ¿dónde está el problema? ¿Qué puedo hacer? ¿Hasta dónde te puedo ayudar? ¿O cómo me ayudas tú a mí en mi alcaldía de acuerdo a lo que yo voy viendo? Porque en materia de agua lo único que podemos hacer es llevar pipas cuando nos las pide la gente, o arreglar fugas de agua, y eso algunas, porque si son de determinado diámetro para en adelante ya no nos corresponden. Entonces, irle diciendo a la gente en materia de seguridad, bueno, pues también a veces piensan, es que con la alcaldía estamos peor en este momento, o que haga algo la alcaldesa. Bueno, en la materia de seguridad podemos coadyuvar mucho, estar muy al pendiente, dar seguimientos, hacer señalamientos, pero no tenemos la fuerza pública. No nos toca, así es. Entonces, por más que digan, no tenemos. Entonces, creo que nos da esa libertad, 1, 2, también la de exigir, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia hay? Yo más que el trato con la jefa de gobierno, con el jefe de gobierno en aquella época, hoy y antes, creo que lo que ha cambiado mucho es la correlación de fuerza en cuanto a las posibilidades que tenemos de autonomía.
aunque la gente no lo crea, en esta ciudad se ha evolucionado mucho en la autonomía del gobierno de la Ciudad de México, sobre todo con la reforma de 2016 y la Constitución de 2017, se ha evolucionado mucho, pero siento que las alcaldías se fueron para atrás. Yo tenía más facultades hace 21 años que con las que entro hoy en 2021 de alcaldesa. Muchas otras cosas estaban más en la posibilidad de la acción nuestra que hoy. Hablo en materia de construcción, por ejemplo, nos dicen a cada rato que no permitamos más construcciones cuando prácticamente ya no tenemos nada que ver, o sea, nuestra participación ahí es mínima en ese tipo de cuestiones, ¿no? Nos piden, seguimos no teniendo la autonomía administrativa y sin embargo hoy hay algunas reglas que han hecho prácticamente imposible que contratemos personal para autogenerados y en algunas otras cuestiones, ¿no? O sea, todo se vuelve un poquito más difícil. Yo sí siento que, a diferencia de que hubo una gran batalla desde los años 90, bueno, desde hace muchísimos años, pero que se fortaleció mucho a partir del plebiscito de 1995, 94, 95 creo que fue. Las mesas de Chapultepec. Todo eso, que tomó mucho más fuerza ir viendo por la autonomía de la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Siento que esto de haber pasado a alcaldías no nos ha fortalecido absolutamente en nada. Siento que seguimos siendo un híbrido en donde la mayor parte de las desventajas las tenemos nosotros. Entonces, en ese sentido creo que no podría yo hablar de las cosas han cambiado mucho para bien, ¿no? Legalmente hablando, en facultades hablando, pues como que no nos ha ido mejor. En lo demás, pues yo trato de ser muy institucional. Yo he podido platicar bien con Claudia Sheinbaum, a mí me ha visitado en varias ocasiones en mi alcaldía, estamos haciendo cosas juntas y bueno, yo espero que así podamos seguir, ¿no? En ese sentido. ¿Ibas a contar? Alcaldesa, preguntarle, bueno, ahorita que nos dio todo este escenario de cómo usted ve las diferenciaciones de cuando era delegada a la hora alcaldesa, entonces, ¿cómo darle la vuelta a todo eso? Porque, bueno, puede ser que su cargo sea otros 3 años, aparte de los que ya están en curso, o sea, una alcaldía de 6 años por el tema de la reelección. ¿Cuál será la estrategia a mediano, a largo plazo para darle la vuelta a las problemáticas? Y un tema con la jefa de gobierno, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con este tema del agua, evidentemente, este trabajo que quieren hacer para evidentemente mitigar la situación? Lo del desarrollo inmobiliario, porque se decía que Azcapotzalco, el tema inmobiliario ya había rebasado a la propia alcaldía. Y también, bueno, preguntarle lo de la situación de cómo ve usted el tema, digamos, de ahorita en materia de seguridad, sí, pero también los vecinos aquejan mucho el tema, digamos, del tema comercial, ¿no? Lo de los mercados, la situación de los mercados, panorama general de las áreas de oportunidad que usted ve en la alcaldía para poder desarrollar. Mira, definitivamente que cambien las cosas en cuanto a las facultades y el alcance que tenemos para gobernar con una mayor autonomía, dependen del Congreso de la Ciudad de México. O sea, mientras no se hagan cambios de fondo en la Constitución, bueno, no, tengo que irme un poco más para atrás, más arriba, más bien. Dependen de que se hagan cambios sustanciales a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, porque desde ahí viene la prohibición, o desde ahí no se dio la autonomía administrativa y financiera que requieren las alcaldías. Desde ahí no se dio. Entonces tiene que hacer una reforma a la Constitución federal y después con esto venir una reforma a la Constitución de la Ciudad de México para que tengamos una mayor autonomía y verdaderamente podamos disfrutar de lo que como alcaldías generamos. Cada alcaldía, y esto en un pacto de la ciudad, como el pacto federal, como una buena ley de coordinación fiscal. No se trata de que le quitemos la cobija a alguien para dársela a otro, se trata de que tengamos esa solidaridad y subsidiariedad que debe de haber, en donde se conjuntan una serie de factores, como pudiera ser un Estado
o una entidad federativa en donde tienes alcaldías, municipios, etcétera, y que pudiéramos compartir, pero sí necesitamos ver cosas más justas en ese sentido, ¿no? Porque de repente, pues, sí llega un momento en el que dices, mucho de lo que yo recaudo, de lo que gracias a mi trabajo se recauda, resulta que no llega aquí. Entonces, como que ¿para quién trabajas, no? Son algunas de las cuestiones que yo creo que se deben de moderar, pero desafortunadamente, no desafortunadamente, eso son facultades del Congreso, tanto federal como local, y bueno, pues ellos tendrían que arreglarlas. Mientras tanto, a nosotros lo que nos toca es tratar de que se lleguen a los mejores acuerdos, reglamentos, etcétera, en donde podamos tratar de controlar un poco más las cosas, ¿no? Para poder gobernar bien. Y en el otro sentido, en el que me preguntas, bueno, ¿cuáles son las ventanas de oportunidad? Bueno, miren, esto del agua, ahora que se hicieron los gabinetes, por ejemplo, en mi alcaldía ya se hizo, fue de las primeras en las que lo hicimos, tuvimos una gran oportunidad de lo siguiente. Ahí un poco la visión era, hay que llevar más caudal de agua, sí, se está fortaleciendo con el sistema Chalmita, con el sistema PAE, con el sistema Cutzamala, con los pozos de agua, en fin. Sin embargo, gracias a esa mesa pudimos decirle a la jefa de gobierno, está muy bien que nos aumenten el caudal, pero tenemos que hacer un cambio a la infraestructura hidráulica de las redes secundarias, porque tenemos fugas por todos lados. Y si no arreglamos esas fugas, si no arreglamos esa infraestructura en donde yo me he encontrado, los de operación hidráulica se han encontrado que hay tuberías en donde puedes sacar una raíz gigantesca que ya creció ahí. O sea, ¿cómo le va a llegar agua a la gente que dependen de ese ramal, por ejemplo, no? Entonces, una red secundaria que hay que ir revisando, y gracias a eso llegamos a muy buenos acuerdos en el sentido de que se tiene que sectorizar, pero ¿por dónde debemos de empezar? Para no empezar por donde nos retrase esto, y también al acuerdo de que mucho de lo que se hace con las famosas mitigaciones que se nos deben, porque hay desarrolladores inmobiliarios que deben de hace 10 años mitigaciones, pues que se enfoquen lo más que sea posible al sistema hidráulico. Entonces, esos son buenos acuerdos que se han llegado, ¿no? Me preguntabas otras ventanas de oportunidad. Bueno, creo que para que podamos aprovechar algunas otras ventanas de oportunidad como el arreglo de mercados públicos y algunas otras cuestiones, sí deberíamos de tener un poco de mayor presupuesto. Realmente mi alcaldía es una alcaldía, yo les digo, es una alcaldía castigada, sacrificada, no de hoy. Es el retraso que tenemos en el presupuesto viene de una manera histórica. Yo les voy a poner un ejemplo. Cuando salí hace 18 años de la alcaldía, mi presupuesto en obras era de casi 180 millones de pesos ese año. Este año es de 120 millones de pesos. En 18 años se redujo 50%. Más lo que sea pareciera que crecimos en presupuesto, porque en aquella época creo que con trabajos llegábamos al 1,100 millones de pesos. Pero lo que no sabe la gente hoy es que de los 1,900 y tantos millones que me llegan de presupuesto, cerca de 1,190 son capítulo 1000, nómina de trabajadores. Y de ahí como 400 más, 450 aproximadamente, es lo que le llamamos gasto corriente. 114, 120 millones de pesos de luz, por ejemplo, porque pagamos el alumbrado público y pagamos el alumbrado de todos los edificios públicos, mercados públicos, pago de agua, pago de energía eléctrica, pago de mantenimiento, de vehículos, de mantenimiento de vehículos, de mantenimiento de oficinas, de papelería, de esto, de lo otro, aquello. Me vienen sobrando casi 400 millones en los que tengo que atender con eso los baches, las obras, las 197 escuelas que hay en Azcapotzalco, preescolares, primarias, secundarias, les tenemos que dar mantenimiento nosotros, edificios públicos, mantenimiento a las calles, mantenimiento a la red hidráulica, mantenimiento a la red de drenaje, en fin, el alumbrado público, podas de árboles, limpia. ¿Con qué? Claro. Cuando lo que te sobra es eso. Y siempre he hecho la distinción y lo digo muy abiertamente.
A mí sí me gustaría que me explicaran la fórmula del reparto que hay, porque con 10,000 habitantes más, una alcaldía como Venustiano Carranza tiene 800 millones de pesos más que Azcapotzalco, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ¿por qué esas diferencias, no? Cuando solamente tiene 10,000 más. Y ya cuando hablo de entre la diferencia entre Azcapotzalco y Venustiano Carranza, es porque cuando hablé de la diferencia entre Azcapotzalco y Xochimilco me dijeron por el suelo de conservación. Claro. Bueno, pues Venustiano Carranza y Azcapotzalco se parecen mucho, casi estamos totalmente urbanizadas, tenemos una población muy parecida, un territorio muy parecido, y una población pues que superiormente hablando son solo 10,000 más que nosotros, porque la diferencia son 800 millones de pesos, que te hacen hacer maravillas. 800 millones de pesos de diferencia es un mundo aparte, ¿no? Claro. Margarita, el tiempo nos devora rápido. Te voy a leer una llamada de la señora Clara de la Industrial Vallejo. Le manda saludos a la alcaldesa. La colonia Industrial Vallejo dice que hay una calle en Poniente 122 y Norte 59 que está llena de tarimas, y los delegados van y vienen, jefes delegacionales, alcaldes, alcaldesas, y no hacen nada por limpiar, y es un lugar para el refugio de adictos. Esto le dejo aquí el dato. Y pues ya nada más agradecer la visita. El tiempo pues en radio y todos los casos son difíciles, los tiempos que nos pudiéramos quedar con algo que quieras concluir, que no te hayamos preguntado, que quieras comunicarle a la gente. Pues nada más, como fueron muchas preguntas y de repente nos enfrascamos en algunas respuestas, decirles que bueno, que nosotros en la UNA estamos trabajando juntos, estamos compartiendo experiencias, estamos unidos, tenemos la intención de seguir trabajando de esta forma. Yo creo que todos tenemos muy claro de dónde venimos y hacia dónde vamos en ese sentido de nuestro origen, y que tenga la ciudadanía la seguridad de que vamos a estar siempre haciendo lo mejor porque nuestros gobiernos les sirvan a estas alcaldías donde nos eligieron y que tuvieron la confianza de darnos la oportunidad de gobernar. Gracias. Pues Margarita Saldaña, alcaldesa de Azcapotzalco, emanada de militante toda la vida del PAN, y bueno, en esta ocasión fue también con las siglas del PAN, del PRI, del PRD, y hoy vocera de la Unión de Alcaldes. Gracias por esta visita con nosotros. Esperemos en otro momento, si quiere, lo dejamos abierto para cuando se cumpla un año de la gestión de ustedes, o a lo mejor hacia los 9 meses de gestión, pero dejemos de verte y le damos un poquito más de tiempo, nos echamos todo el programa. Claro que sí, ¿sí? Con muchísimo muy gusto. La charla, ¿sí? Gracias. Bueno, gracias Margarita Saldaña, alcaldesa de Azcapotzalco. Vamos a ir a una breve pausa, volvemos en un instante aquí a CDMX Magazine Radio. No se vaya.